Santo. Bienaventurado el que tú escogieres, atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios amado. Gracias, Padre, porque tú nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre dulce de Jesús que tú uses mi voz, Señor, que tú me uses como un instrumento, Padre amado. Que tu Santo Espíritu fluya a través de mí, Señor, para que estas palabras, Señor, toquen y hagan un rema en su corazón, mi Dios amado. Padre amado, yo te pido en el nombre de Jesús que todos los que están al alcance de mi voz sean, Señor, tocados con esta palabra, Señor. Y si hay alguno enfermo, sea sanado, Señor. Si hay alguno que está atado, Señor, sea liberado, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra y te damos gracias. Amén. Se pueden sentar, hermano. Le damos gracias a Dios nuevamente por cada uno de ustedes que se han esforzado en venir a reunirnos con nosotros, a traer la palabra del Señor. Yo voy a traer el mensaje con mucha humildad y reverencia a nuestro Dios Padre. El tema del mensaje le puse ¿por qué no otra nueva iglesia? Ese mensaje que el primer servicio de esta congregación que hizo el pastor Joe Sánchez predicó acerca de una iglesia más. Entonces yo he querido seguir en esa misma línea y puse el título ¿por qué no otra nueva iglesia más? Aquí no quiero hablar de la iglesia en sí, sino quiero para que se den cuenta de cómo está la iglesia del Señor. Que hay muchas iglesias que en verdad le están haciendo daño a la verdadera iglesia de Dios. Y de eso que vamos a hablar en este día, para que nosotros podamos tener un poco de conocimiento, de conocer verdaderamente cuáles son los siervos de Dios. Porque se han levantado, como dice la misma palabra, vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Y han hecho un negocio divino. Entonces, ese tipo de iglesia es que yo voy a hablarle. ¿Por qué? Porque le hacen mucho daño, tanto a la iglesia de Jesús, como también al cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Y por esa razón, quise traer esta palabra. Primeramente, para empezar, voy a hablar el significado de iglesia. La palabra iglesia, etimología del latín, quiere decir eclesia, que significa asamblea, convocada, congregación, creyente que se reúne en un cierto lugar. Todo eso significa iglesia. Pueden leer en Mateo 18, 17 y Primera de Corintios 4, 17, si lo pueden notar, lo que quieran, le va a hablar acerca de la iglesia. La iglesia en sí no es un edificio, sino un grupo de cristianos como nosotros que se reúnen en él. Somos nosotros los que formamos la iglesia de Jesucristo, no es el edificio. Por lo tanto, todos nosotros somos la iglesia de Jesucristo y es un privilegio poder ser parte del cuerpo de Cristo. La diferencia, ahora bien, ¿por qué no otra iglesia más? ¿Por qué no otra iglesia más? Yo le voy a decir por qué. Por lo que empecé a hablar, por ese tipo de iglesia que están engañando a millares de personas inocentes que andan buscando que le guíen por el camino correcto, que andan buscando la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no otra iglesia más como esta? La diferencia de esta es que sea una iglesia donde se predique y se enseñe las santas escrituras del Evangelio de Cristo y de toda la Biblia. De esa manera es que esta nueva iglesia, Graceful Community Church, funcionará, la cual está fundada con los mandatos y fundamentos de la primera iglesia primitiva y de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Tal vez usted me va a preguntar, hermano, ¿y cómo fue la iglesia primitiva? En Hechos 2, 46, 47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
lo que había de ser salvo. Aleluya. O sea que así era la iglesia primitiva. Eran unidos. De esa manera, mis queridos hermanos, operaba la iglesia de Cristo en el principio. Unánime. ¿Qué significa unánime? Significa que todos son unidos. Y yo diría unidos con un amor sincero, como el Señor quiere que cada uno de vosotros nos mantengamos unidos. Que la iglesia de Jesucristo se mantenga unida en ese amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice también que perseveraban cada día en el templo partiendo el pan. Otra cosa que nosotros como cristianos deberíamos de congregarnos, de mantenernos como una familia que somos en Cristo Jesús. En otras palabras, comían todos juntos como una familia. Y otra cosa importante que hacían, que ayudaban al pueblo, a los necesitados. Y eso es lo que la iglesia de Cristo es una de las funciones de la iglesia de Cristo, que es llamada para ayudar al necesitado, para ayudar a la comunidad. Y eso se trata esta iglesia. Por eso el hermano pastor Joe Sánchez le puso Community Church, para ayudar a la comunidad. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que vivían como verdaderos hermanos de la fe, compartiendo todos unos a otros. Si la iglesia de Jesucristo pudiera vivir de esa manera, sería diferente, sería una iglesia poderosa. Pero tristemente el enemigo ha venido engañando a muchos líderes y pastores. Y lo que hay es división en la iglesia. Y debe haber unidad. Se están tirando unos a otros por los perjuicios. Y porque también no han madurado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cómo atacarnos. Y de la forma que él nos puede atacar es en la desunión. Y muchos no han comprendido eso. ¿Cuántas iglesias en estos días tratan de seguir ese camino y ese formato? De seguir los fundamentos de Cristo. ¿Cuántas? Y no quiero hablar mal de las iglesias, sino de aquellas iglesias, porque hay muchas iglesias que verdaderamente están predicando la palabra de Dios. Quiero decirle tristemente que son muy pocas las iglesias que verdaderamente están haciendo lo que la iglesia de Cristo fue llamada a hacer. Es triste. Pues de esa manera que muchas de esas iglesias están operando. No hay amor, no hay convicción. La gente va como un rito, como una forma ya de ir. Y no tienen una comunión verdadera con nuestro Dios Padre, con nuestro Señor Salvador Jesucristo. Hoy día hay miles de iglesias por todas partes, las cuales estoy seguro que algunas de ellas no están viviendo bajo los estatutos de Dios, ni han tenido el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque han visto que la necesidad del pueblo, han visto cómo está este mundo. Todo el mundo está buscando una forma cómo resolver los problemas. Y como la iglesia de Cristo supuestamente ayuda y enseña la palabra, pues corren a la iglesia. Y ahí muchos de esos hombres llamados pastores cogen la ventaja y abren sitios donde en verdad ni siquiera llevan los estatutos de Dios. Y esa iglesia que yo le estoy hablando, que reconozcan, que no tomen la iglesia de Jesucristo en vano. Porque hay muchas iglesias que verdaderamente están haciendo la obra del Señor. He escuchado de personas, escuchen bien, que tomaron decisiones simplemente porque alguien, el cual se titula ser profeta, que no sabemos si es real, le da una palabra profética diciéndole, tú tienes un llamado pastoral. Y sin ninguna otra confirmación, esa persona se motiva y abre una iglesia y se pone a funcionar sin ninguna unción del Espíritu, sin nada. Y de esa manera hay unas cuantas de esas iglesias, las cuales están haciendo muchos daños, hiriendo sentimientos de tantas personas. Porque como le dije, mis hermanos, la persona anda buscando que lo guíen, que lo conforten, que lo enseñen a estar en paz, a conocer el camino del Señor Jesús.
Entonces esas personas cuales están buscando ser sanadas emocional y espiritualmente, no pueden ser sanadas ni espiritualmente ni emocionalmente. Nos engañan trayendo palabras muy bonitas que agradan el oído, pero que en realidad no edifican el espíritu ni el alma. Y por eso no pueden ser sanados, no pueden ser renovados, no pueden ser, no pueden cambiar como fueron, salen iguales. Entonces al pasar del tiempo esas personas que fueron buscando un cambio en sus vidas, siguen igual o peor. ¿Por qué? Porque ahora muchas de esas personas no quieren ni volver nunca a una iglesia. Y es triste, mis hermanos, que por unos cuantos que quieren tomar ventaja de la iglesia de Dios, hagan tantos daños a esas personas, confundiéndole. Bendito sea el nombre de Jesús. Le confunden completamente la mente. En vez de enseñarle la verdad, lo que están hablando es palabras que son doctrinas baratas, con filosofías baratas. Entonces ese tipo de lugar, en vez de restaurarla, la hieren más. Y yo diría que ni siquiera se deberían llamar iglesia a esos sitios. No deberían de estar funcionando como iglesia. Yo diría que serían como un club más. Porque otra cosa, esos lugares no parecen templos de Dios. Más parecen discotecas con tantas diferentes luces y sonidos. Yo he visitado iglesias en esa magnitud. Y me he sorprendido porque digo, ¿dónde está la reverencia de Dios? ¿Dónde está? En verdad que vienen a escuchar palabras, lo que hay es un show de luces y cuántas cosas ellos traen. Y da pena, mis hermanos, pero esta iglesia no es así. Esta iglesia es humilde. Esta iglesia queremos que cada día que las almas vengan se sientan como que están en su casa, porque nuestro corazón está dispuesto a servirle al Señor en espíritu y en verdad. Entonces esos lugares están llenos, porque los mismos que antes estaban en el mundo y visitaban clubs, discotecas, les gustan ese tipo de iglesia, entre comillas, porque yo no lo llamaría iglesia, pero le dicen iglesia. Entonces, desgraciadamente nosotros vamos colados en esas iglesias, porque les gusta visitar a ese tipo de iglesia porque les recuerda esos momentos y por eso se sienten a gusto. O sea que lo transforman a cuando ellos vivían en el mundo. Y dice, bueno, si así es que adoran aquí, pues me quedo aquí. Pero está muy lejos de adorar en espíritu y en verdad. En vez de ayudar a esas vidas a que se aparten del mundo, le siguen trayendo el mundo a la iglesia. Y es triste, mis hermanos. Lo triste es que hay otras personas que no saben ni tienen el conocimiento de que ese tipo de lugar, Dios nunca le dio la autoridad de abrir esa iglesia. O sea que van a ese lugar buscando de la presencia de Dios y salen peor. ¿Por qué? Porque Dios nunca le dio la autoridad de abrir esa iglesia, mis hermanos. Y por eso es que nunca suceden cosas que van a pasar ¿qué va a pasar en ese lugar? Yo diría que nada, absolutamente nada. Porque si la presencia del Espíritu Santo no está, no pueden suceder cosas sobrenaturales de Dios. Tampoco no estará la presencia de Dios. Y sin la presencia de su Espíritu no podrá haber liberación. Como lo dice en 2 Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La misma palabra nos lo dice. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay sanidad, hay liberación, hay restauración. El alma es transformada.
por el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, de ninguna manera sucederán cosas maravillosas como milagros y prodigios, sanidades, liberaciones, restauraciones y salvación en esos lugares. Y no suceden. Porque antes, en la iglesia de nuestros padres y abuelos, siempre sucedía un milagro. La gente se levantaba, los cojos, los inválidos se paraban. ¿Y por qué no está sucediendo eso si Dios es hoy y es el mismo hoy, mañana y siempre? Porque es que no están en la comunión con Dios. Están en sus propias agendas. Han hecho un divino negocio. Es triste decirlo, pero es la realidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, porque por uno corrupto nos juzgan a todos iguales, entonces pagamos justo por pecadores. De esa forma es que están funcionando esas tales llamadas iglesias cristianas, las cuales no tienen ningún fundamento verdadero de la palabra de Dios, ni viven sus estatutos. Ahora bien, esos pastores de esos lugares son bien astutos, porque tienen una sabiduría increíble, porque usan versículos de la misma Biblia y manipulan los significados y lo explican de acuerdo a su manera, como suena mucho mejor. Y suenan con muchas palabrerías, diciendo las cosas buenas a esos creyentes que quieren escuchar. Y por todas esas bellas palabras, las cuales no edifican al alma, lo mantienen confundido con sus filosofías baratas. Y aún así, aunque no entienden de qué palabra le están hablando, por no conocer la Biblia, porque eso es otra cosa, mis hermanos, que nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que tener un hábito para que de esa manera no seamos engañados. Porque en la palabra de Dios ahí está todo claramente. Pero el pueblo de Dios perece por eso, por falta de conocimiento, porque no leen la palabra del Señor. Entonces, esos lobos rapaces vestidos de oveja engañan. Y si la persona está en necesidad y dice, esa iglesia es tan llena, pues voy a ir ahí, porque si está llena porque predican bueno o hay algo que está sucediendo. Cuando entran es como una trampa, como es un nido de rata. Dios mío, perdóname por expresarme de esa manera. Te adoramos, Jesús. Pero a pesar de todo eso, siguen asistiendo, porque muchos de ellos están falta del conocimiento de la verdad por no leer la Biblia diariamente. Entonces se acostumbran a escuchar ese tipo de palabra. Escuchen cómo dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. De esa misma manera estamos muchos creyentes caminando y visitando iglesias que no son reales. Y de esa manera hay creyentes que no tienen conocimiento a la palabra y por eso son confundidos, mis hermanos. Se dejan confundir fácilmente porque creen que porque esa persona está hablando muy bonito y le menciona un versículo de la Biblia, ya ellos creen que esa es la palabra de Dios. Ok, es la palabra de Dios, pero es como el pastor te la da a entender la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, esos pastores sin temor de Dios van a pagar. Porque el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Ellos le van a tener que dar cuenta a Dios. Todos esos pastores son responsables de las ovejas. Ellos no creen eso, pero ellos están jugando con fuego. Y yo le pido al Dios Todopoderoso que esos hombres que se llaman pastores, que reconozcan y que en verdad empiecen a buscar del Señor. Que en verdad busquen el camino de la verdad. Y no que sigan llevando esas almas por el camino erróneo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, Dios no puede ser burlado porque Él conoce los corazones.
Y sabes cuáles son los verdaderos que le están sirviendo en espíritu y en verdad. Él sabe quiénes son los que le están sirviendo de verdad, porque el Señor conoce los corazones. Nosotros nada más podemos verlo de afuera. Oh, mira qué bien está vestido este señor. Oh, mira esta como habla. Pero el corazón lo tiene tal vez dañado. Pero Dios no. Dios conoce los corazones. Y Dios no puede ser burlado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el Señor está buscando una iglesia que le adore y que le honre, haciendo su voluntad. Porque es la voluntad de Dios, mis hermanos, que tenemos que hacer. Porque Él es el Dios santo, el creador de esta creación tan bella del universo. Él tiene todo en control en su mano. Entonces debemos de llevarnos de ese ser que tiene el control de todo, que es nuestro creador Dios. Y hacer su voluntad, nuestra voluntad. No sabemos para dónde vamos. A veces cuando tenemos ciertas circunstancias o algún problema nos volvemos locos. Y en vez de buscar la presencia de Dios, nos ponemos a buscar consejos de otro que tal vez está más loco que tú. Pero es por eso que hay que hacer la voluntad de Dios. Y hay que vivir en santidad. Nosotros los hermanos que estamos empezando a caminar por este camino, tenemos que vivir en santidad. La palabra lo dice muy claro, sin santidad nadie verá al Señor. Y se puede vivir en santidad, mis hermanos. Se puede vivir fuera del pecado. ¿Por qué? Porque simplemente hay que apartarse del pecado. Y cada día el Espíritu Santo de Dios te va a guiar, te va a enseñar a caminar correctamente. Y te va a redarguir cuando tú hagas algo malo. Te vas a sentir mal. Y si en verdad tú tienes esa convicción en tu corazón, en tu espíritu, de que tú le estás sirviendo a Jesús, que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, y tú haces algo malo, el Espíritu de Dios te va a redarguir. Y tú nuevamente vas a recapacitar y vas a decir, perdóname, Señor. Graceful Community Church vino para quedarse firme. Esta iglesia vino para quedarse. Mis hermanos, estamos empezando esta nueva obra. Y le damos gracias a cada hermano que se esfuerza y que han venido a visitarnos. Háganse de esta su casa de oración. Porque vinimos a quedarnos para servirle a Dios y hacer el trabajo de la iglesia verdadera. Como Cristo mandó a predicar el Evangelio y toda la palabra de Dios. Él nos mandó a ser discípulos. Él nos mandó a ganar almas para el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta iglesia. Vamos a ser imitadores de Cristo Jesús, porque Él mismo nos dio un ejemplo de servir. Él vino a servir. Nosotros tenemos que aprender a servir, a ser servidores como Cristo nos ha venido a traerse, vino y nos sirvió. No, Él no vino que lo sirvieran. Tenemos que aprender a ayudar, a amar, a ser reales personas, cristianos. Y ser humilde de corazones. Y de eso es que se trata, de ayudar a la comunidad. Bendito sea el nombre de Jesús. De suplir al necesitado, de enseñar la palabra, brindarle una mano al que esté en dificultad. Y sobre todo brindarle mucho amor. Bendito eres, Señor. Para concluir, entonces, ¿por qué no otra iglesia más? Como esta que estamos aquí. La cual estamos edificando ahora. Esta iglesia se está edificando poco a poco, con la ayuda del poder del Señor, porque empezamos desde cero para que nosotros pudiéramos ver la mano de Dios obrando, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros confiemos en Él plenamente. Podemos hacer con nuestra propia fuerza ciertas cosas, pero no como Dios lo hace. Bendito eres, Señor. Entonces, esta iglesia, la cual estamos edificando ahora, es una iglesia que hable y que enseñe la palabra de Dios, que esté llena de la presencia de su Santo Espíritu, de amor y compasión. Porque eso le he dicho al pastor Joe, hermano, tenemos que brindar amor y compasión a los necesitados. Porque hay muchas personas heridas allá afuera que están buscando que alguien le dé un consejo que lo consuela. Y esta iglesia está abierta para eso. Esta iglesia tiene la puerta abierta en las redes sociales. Si tú no tienes un lugar donde asistir,
Estamos aquí en el 12:15 de Hickory Tree y estamos para servirle. Los servicios es a las 11 y a las 12:30 ya estamos fuera. O sea que no nos alargamos tanto, pero predicamos la palabra de Dios. Entonces nosotros queremos que la persona se sienta libre de venir a adorar y alabar a Dios y recibir palabra y buscar a Dios en espíritu en verdad. De eso que se trata esta iglesia. Así que mis hermanos, desde ahora en adelante este lugar sea tu casa de oración, donde tú puedas venir con confianza, a adorar, a orar, interceder y a darle la gloria y honra a tu Señor Salvador Jesús, el Mesías de Dios. Mis amados, todos nosotros los que estamos aquí presentes y en las redes sociales, somos bienaventurados. Hemos sido escogidos por el Señor Jesús a plantar bandera de victoria y júbilo, abriendo este templo nuevo. Porque ustedes también son los que están aquí abriendo este templo. Acuérdate que todos nosotros somos la iglesia de Jesucristo, no es el edificio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros, ese nuevo templo es para que las almas vengan a saciarse del bien y del conocimiento divino de su palabra, la cual vamos a ministrar celosamente, con sabiduría divina y con poder de Dios. Estamos aquí para ayudar y consolar a todas personas necesitadas, quebrantadas, dolidas, y hasta aquellas engañadas por esas iglesias, por esas falsas iglesias. En esta nueva iglesia vamos a hallar a todas las personas que quieren buscar la verdad de la palabra, como lo dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo mismo quiere que todos nosotros seamos libres, sin ninguna carga, como esos falsos pastores le ponen tanta carga a sus peligreses. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor quiere que nosotros descansemos. En Graceful Community Church ayudaremos a todas esas personas, no importando la nacionalidad, la raza o color. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Dios no tiene acepción de personas. Todos somos iguales delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús vino a libertar al cautivo y también vino a dar vida y vida en abundancia. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Esta creación vino a dar vida a todos aquellos que están muertos viviendo en la oscuridad del pecado, para que vengan a la luz admirable de Jesucristo. Inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada, Señor. Yo te pido, mi Dios amado, que tú toques a cada uno de los que alcance de vivir, que esta palabra sea un rema para su vida, Señor. Permite, Señor, que seamos edificados, Padre amado, y que de esa palabra podamos crecer y llevar frutos y ayudar a otros, Señor, a que vengan a la luz admirable de Jesús. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Antes de cerrar,